Bien, buenas noches. El día de hoy vamos a acabar de estudiar Éxodo 23, por fin, después de mucho tiempo. El día de hoy vamos a ver las promesas finales, así se llama el tema, promesas finales. Y con esto veremos la última parte del libro del pacto. En total fueron 12 partes las que estudiamos del libro del pacto. Y la semana pasada vimos que el libro del pacto termina con una serie de promesas condicionadas, ¿verdad? Vimos el miércoles pasado la primera de las promesas y luego nos enfocamos en estudiar quién era el ángel del pacto, el ángel de Dios. Y la conclusión en la que llegamos es que es Cristo, ¿verdad? El Mesías. Vamos a recordar entonces la primera promesa para entrar en el contexto. Vamos por favor a Éxodo capítulo 23, versículo 20 y 21. Éxodo 23, 20 y 21 dice: Date cuenta, Israel, que yo envío mi ángel delante de ti, para que te protejan del camino y te lleve al lugar que te he preparado. Préstale atención y obedécelo. No te rebeles contra él, porque va en representación mía y no perdonará tu rebelión. Y vimos que la promesa era guía y protección en el camino. Y la condición es prestarle atención, obedecer y no rebelarse contra el ángel. Y si el ángel es Cristo, entonces la condición era prestarle atención, obedecer y no rebelarse contra Cristo. Vamos a la segunda promesa, Éxodo 23, versículo 22. Dice: si lo obedeces y cumples todas mis instrucciones, seré enemigo de tus enemigos y me opondré a quienes se te opongan. La promesa aquí es la ayuda de Dios contra sus enemigos, ¿verdad? La condición: obedecer al ángel y cumplir con todas sus instrucciones. Entonces, en cierta manera, la condición de la segunda promesa está relacionada a la condición de la primera. Pero quisiera que analizáramos con un poco más detalle esta promesa, porque para que se cumpla, para que los enemigos de Israel sean los enemigos de Dios, debe de obedecer completamente, ¿verdad? Completa obediencia. Tiene que obedecer todas las instrucciones. Y eso es algo muy complejo, ¿no? Pero si obedeces completamente, tienes garantizada la ayuda de Dios. Tus enemigos se volverán los enemigos de Dios. Ahora, algunos cristianos piensan que así es la vida del cristiano, ¿verdad? Que si tú obedeces fielmente, Dios te va a tratar bien y te va a bendecir y te va a llenar de bendiciones y protección. Específicamente, alguna vez escuché un pastor que decía que él contaba con cierta protección de parte de Dios, que él era el ungido del Señor. Y cualquiera que se atreviera a atentar contra el ungido de Dios, o sea, él, se las vería con Dios. Y me enseñaron que yo podía alcanzar un poder similar si declaraba ciertas cosas o si pactaba con ciertas cosas, específicamente dinero, ¿verdad? O sea, tenía que declarar ciertas cosas, tomar la autoridad y el poder y no sé qué cosas, y más amarrado quedaba el compromiso con Dios si pactaba con dinero. Podía lograr que Dios me librara de mis enemigos. Es decir, en pocas palabras, podías hacer que Dios estuviera en tu bando. Y los que quieran hacerte algo a ti, se la van a ver con Dios. ¿Cómo ves? ¿Qué podemos decir bíblicamente de eso a la luz de este pasaje? Si me obedeces todas mis instrucciones, tus enemigos serán mis enemigos, ¿verdad? Yo me opondré a los que se te oponen. Entonces, ¿Dios toma partido con los humanos? Es decir, ¿Dios puede ponerse de un bando, del lado de un bando o del lado del otro? ¿Hay alguna forma en la que tú puedas obtener esa protección de parte de Dios de manera que te proteja de tus enemigos o no? Algunos usan ese tipo de pasajes para decir que sí se puede. Pero entonces, si se puede hacer una serie de decretos o declaraciones o pactos para que Dios esté de tu lado, no serías el único que lo puede hacer, ¿verdad? Así que, ¿qué pasaría si yo declaro y pacto con Dios para que esté de mi lado y me proteja de mis enemigos, pero uno de mis enemigos hace lo mismo que yo? ¿A quién le haría caso Dios? Supongamos esto, una final de fútbol, donde dos equipos cristianos, entre comillas,
Por el ejemplo que voy a dar, 2 equipos cristianos llegan a la final. Ellos se van a disputar el trofeo. Y ambos han sido enseñados como yo fui enseñado. Si declaras y pactas, tus enemigos van a ser los enemigos de Dios. Así que el equipo A se pone a declarar y a pactar con Dios para que su enemigo, o sea, el equipo B, sea derrotado por Dios. O sea, que en la final Dios favorezca al equipo A. Pero los cristianos, entre comillas, del equipo B, también se saben ese secreto. Y se ponen a declarar y a pactar con Dios para que esté del lado de ellos. La pregunta es, ¿de qué lado va a estar? ¿Dios va a ayudar al equipo A o va a ayudar al equipo B? ¿De qué dependería? ¿Quién declaró mejor? ¿Quién pactó con más? ¿Es posible que tú puedas hacer que Dios se ponga de tu lado? Bueno, si Dios es soberano, es imposible que hagas eso. Si Dios es soberano, significa que Él hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, donde quiere y con quien Él quiera. De manera que no hay forma de hacer que Él esté de tu lado, porque entonces Dios cambiaría sus planes y sus propósitos y sus ordenanzas para ir a defenderte de los que tú consideras tus enemigos. Así que, ¿quién ganará? ¿Podemos hacer ese tipo de cosas con Dios? La respuesta claramente es no, pero ¿cómo explicamos este pasaje? Donde Dios dice que si haces esto, entonces tus enemigos serán mis enemigos. Y claramente, o sea, una lectura superficial sería como una referencia clara a que Dios te está diciendo, si haces estas cosas, yo me pongo de tu lado. Y todos los que quieran hacerte algo se las van a ver conmigo. Algunos cristianos ni siquiera consideran que necesitan pactar o declarar. Dicen, yo soy hijo de Dios y si te atreves a hacerme algo te va a ir como en feria, te va a ir mal. Bueno, dile eso al apóstol Pablo, ¿verdad? Quizás no le enseñaron al apóstol Pablo eso. ¿Qué tantas cosas le hicieron al apóstol Pablo? Pero si sabemos que es, claramente falso que tú puedas hacer que el Dios soberano se ponga de tu lado, como si fuera una especie de conjuro, o que si pudieras comprarlo con dinero, eso es absurdo. Pero ¿cómo explicamos entonces esto? Una promesa condicionada. Tus enemigos van a ser mis enemigos si cumples esta condición. ¿Qué significa entonces? ¿Dios puede tomar bando? La respuesta es no. ¿Cómo entendemos este pasaje? Bueno, hay que ir a lo esencial. Cuando vemos que los israelitas están condicionados a hacer algo para que sus enemigos se conviertan en enemigos de Dios, tenemos que analizar muy bien cuál es la condición. ¿Cuál era la condición? Dice, si lo obedeces y cumples con todas mis instrucciones. ¿De quién habla aquí cuando dice si lo obedeces? Al ángel, ¿verdad? A Cristo. Si obedeces a Cristo y cumples con todas sus instrucciones. Ahora, ¿puede un ser humano cumplir eso? ¿Puede alguien cumplir todas las instrucciones de Dios? No, es imposible. Si alguien pudiese cumplir con todas las instrucciones de Dios, esa persona no necesitaría un Salvador, se salvaría por su propia justicia. Y bíblicamente es claro que nadie se salva por sus propias obras, porque un solo pecado te condena. Y solo hay un ser humano que fue sin pecado, y eso es Jesús. Pero aquí la promesa es a los israelitas, así que supongamos, para entender este pasaje, supongamos que alguien pudiese cumplirlo. Supongamos que uno entre los israelitas tiene la capacidad de obedecer y cumplir todas las instrucciones de Dios. Si está cumpliendo con todas las instrucciones de Dios, eso significa que esta persona que tiene esa capacidad, todo lo que él haga es una obra de Dios, ¿verdad? Porque lo que hace es una instrucción de Dios. Y si solo hace todas las instrucciones de Dios, ese individuo lo único que haría son obras de Dios, ¿verdad? Fue Jesús quien dijo, yo las cosas que hago no las hago de mí mismo, sino que son de mi Padre. Jesús aseguró que lo que decía y lo que hacía era lo que su Padre le pedía. Él sí pudo cumplir con esto, pero supongamos que un israelita podría. Así que este israelita hipotético solo hace la voluntad de Dios. Es obediente siempre porque obedece y cumple con todas las instrucciones.
Así que si este israelita especial tiene un enemigo, es decir, alguien que no quiere que haga las cosas que haga, alguien que se opone a las cosas que él hace, este enemigo se está oponiendo a las obras de Dios, ¿verdad? Y si este enemigo se opone a las obras de Dios, ¿a quién se está oponiendo? A Dios, quien da las instrucciones, ¿verdad? Así que si hay alguien con la capacidad de obedecer fielmente a Dios en todo, y alguien se vuelve enemigo de esa persona, en automático es enemigo de Dios, porque ese individuo, ese israelita especial hipotético, solo hace lo que Dios le dice. De manera que se convierte en enemigo de Dios aquel que se opone a las obras de Dios, ¿verdad? Vamos, por ejemplo, a Lucas capítulo 10, versículo 16. Palabras de Jesús. El que los escucha a ustedes, me escucha a mí. El que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Entonces, si Jesús nos encomendó a ser discípulos y alguien se opone a que hagamos discípulos, ¿es enemigo nuestro? Sí, porque se está oponiendo a nosotros. Pero también es enemigo ¿de quién? De Dios, quien me lo encomendó. Y es lo que dice Jesús: si te rechazan a ti, me rechazan a mí. Si me rechazan a mí, rechazan al que me envió. Entonces, cuando Dios les dice: si cumples todas mis instrucciones, tus enemigos serán mis enemigos, eso no significa que Dios está tomando bando con algún ser humano, sino que si un ser humano obedece al pie de la letra lo que Dios dice y alguien se opone a lo que Él está haciendo, en realidad se está oponiendo a Dios. Así que si vamos a Salmos 7, versículo 11, dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. O sea, si Dios es justo, se complace en la justicia, ¿verdad? Y puesto que se complace en la justicia, está airado contra el impío. ¿Por qué? Porque es injusto. Dios siempre se complace en la justicia y nunca se complace en la injusticia. Si le dice a los israelitas: si ustedes son justos, o sea, si hacen todo lo que yo les ordeno, sus enemigos serán mis enemigos. Pero no porque Dios se ponga del lado de los israelitas, sino porque los israelitas estarían haciendo la voluntad de Dios. Y cualquiera que se oponga a uno que Dios encomendó a hacer su voluntad, se convierte en enemigo de Dios. ¿Me explico? Así que la idea de que tú puedes hacer algo, declaración, conjuro mágico, pacto, lo que tú quieras, para poner a Dios de tu lado, no tiene ningún fundamento bíblico. Es más, sería antibíblico. Pero si tú estás haciendo o cumpliendo lo que Dios te encomendó y alguien se opone o te rechaza, no nada más está rechazando a ti, sino al que te envió. Así que claramente este pasaje en ningún momento justifica que alguien trate de comprar a Dios o de forzar a Dios a estar de su lado, porque Dios no toma bando con ninguno en la tierra, con ningún ser humano. Dios siempre se complace en la justicia y siempre está airado con el impío. Lo que una persona hace va a determinar qué es lo que percibe de Dios. Si alguien es un pagano, como yo antes de Cristo, Dios está airado conmigo. Pero si Él me hace nacer de nuevo, y soy una nueva criatura, soy un nuevo ser, una nueva criatura en Cristo, Dios se complace en mí, no por mí, sino por Cristo en mí. Pero ¿Dios cambió? ¿Dios estaba en mi contra y luego se puso a mi favor? No, el que cambió fui yo, ¿verdad? Así que Dios no está tomando bando. En este caso, decirle a los israelitas: tus enemigos serán mis enemigos, está condicionado a que ellos hagan toda la obra de Dios. Por consecuencia, quien se atreva a oponerse a la obra de Dios, se convierte en enemigo de Dios. Así que mucho cuidado con eso, porque es una enseñanza muy común, que no tiene sustento bíblico. Bueno, esa fue la segunda promesa. Tercer promesa, vamos a Éxodo 23, versículos 23 y 24. Mi ángel te guiará y te introducirá en la tierra de estos pueblos que voy a exterminar, tierra de amorreos, hititas, fereceos, cananeos, heveos y jebuseos. No te inclines ante los dioses de esos pueblos, no les rindas culto ni imites sus prácticas. Más bien, derriba sus ídolos y haz pedazos sus piedras sagradas. La promesa es: Dios los va a introducir en la tierra prometida. La primera promesa era protección y guía en el camino, ¿verdad? Segundo, protección contra los enemigos. Tercero, se garantiza que van a entrar en la tierra prometida.
¿Por qué la especificación de entrar ahí? Bueno, porque hay muchas ciudades fortificadas, ¿verdad? Y había muchos pueblos guerreros preparados, mucho más que los israelitas. La simple idea de poder introducirse a esa tierra era algo imposible, pero Dios les está diciendo que Él los introducirá en la tierra. Pero ¿cuál es la condición? De hecho, aquí hay varias condiciones. Número 1, no te inclines ante los dioses de esos pueblos. 2, no les rindas culto ni imites sus prácticas. Y 3, derriba sus ídolos y haz pedazos sus piedras sagradas. Cuando dice no le rindas culto ni imites sus prácticas, sabemos de entrada que los cananitas, todos los heveos, jebuseos, fereceos, y esos se agrupan en el término cananitas, todos los que habitaban en la tierra de Canaán. Ahora, sabemos que eran idólatras, pero no nada más eso, sino que también era gente sumamente perversa. Había mucha perversión en las prácticas de esos pueblos. Así que Dios dice, los voy a introducir en la tierra, pero ustedes no pueden ni rendirle culto a sus dioses, ni imitar sus prácticas. ¿Cuáles prácticas? No nos dice de forma exhaustiva cuáles son las prácticas, pero podemos darnos una idea muy clara de qué clase de personas eran todos esos heveos, jebuseos y todos los que están nombrados ahí. Vamos a Levítico, capítulo 18, desde el versículo 6 hasta el versículo 25. Todas estas leyes fueron puestas por Dios porque los cananitas las practicaban y Dios está especificando todas las cosas que no deben ser los israelitas. Levítico 18, 6 al 25 dice, nadie se acercará a ningún pariente cercano para tener relaciones sexuales con él o con ella. Yo soy el Señor. No deshonrarás a tu padre teniendo relaciones sexuales con tu madre. No lo hagas porque es tu madre. No tendrás relaciones sexuales con la esposa de tu padre, porque sería como tenerlas con él. No tendrás relaciones sexuales con tu hermana por parte de padre o de madre, ya sea nacida en la misma casa o en otro lugar. No tendrás relaciones sexuales con la hija de tu hijo en la misma casa o en otro lugar. No tendrás relaciones sexuales con la hija de tu hijo ni con la hija de tu hija, porque será deshonrarte a ti mismo. No tendrás relaciones sexuales con la hija que tu padre haya tenido con su mujer. No la deshonres porque es tu hermana. No tendrás relaciones sexuales con la hermana de tu padre, porque sería como tenerlas con tu padre. No tendrás relaciones sexuales con la hermana de tu madre, porque será como tenerlas con tu madre. No deshonrarás al hermano de tu padre teniendo relaciones sexuales con su mujer, porque es tu tía. No tendrás relaciones sexuales con tu nuera. No las tendrás porque será como tenerlas con tu hijo. No tendrás relaciones sexuales con la mujer de tu hermano, porque sería como tenerlas con él mismo. No tendrás relaciones sexuales con dos mujeres que sean madre e hija, ni con las nietas de ellas, ya sea por parte de un hijo o de una hija de las mismas. Son parientes cercanas, de modo que eso sería una perversión. No te casarás con la hermana de tu esposa, ni tendrás relaciones sexuales con ella mientras tu esposa viva, para no crear rivalidades entre ellas. No tendrás relaciones sexuales con ninguna mujer durante su periodo de impureza menstrual. No tendrás trato sexual con la mujer de tu prójimo, para que no te hagas impuro por causa de ella. No profanarás el nombre de tu Dios, entregando a tus hijos para que sean quemados como sacrificio a Moloc. Yo soy el Señor. No te acostarás con un hombre como quien se acuesta con una mujer. Eso es una abominación. No tendrás trato sexual con ningún animal. No te hagas impuro por causa de él. Ninguna mujer tendrá trato sexual con ningún animal. Eso es una depravación. No se contaminen con estas prácticas, porque así se contaminaron las naciones que por amor a ustedes estoy por arrojar, y aún la tierra misma se contaminó. Por eso la castigué por su perversidad y ella vomitó a sus habitantes. Así que, ¿qué clase de personas eran? Fíjate, todo lo que practicaban como algo normal. Y poco a poco el mundo y el primer mundo, los países supuestamente más civilizados, se acercan cada vez más a esto, ¿verdad? Primero, normalizando la actividad homosexual. Segundo, el poliamor, poder tener relaciones con quien tú quieras. Están luchando ahora por legalizar la pedofilia. ¿Y qué más cosas van a hacer? Y son los más civilizados, el primer mundo, donde hay mayor educación. ¿Hacia dónde están tendiendo? Exactamente a lo que vemos que los cananitas hacían. Así que cuando Dios les dice, no rindas culto a sus dioses y no imites sus prácticas, algunos piensan, es que Dios es celoso y le dan celos. Él quiere ser el único. No, mira qué tipo de cosas hacían.
Ahora, al hablar de la idolatría y estas prácticas, hay una estrecha relación, ¿verdad? Cuando hablamos de un idólatra, no nada más hablamos de alguien que adora a un Dios falso, sino la consecuencia de adorar a un Dios falso, todo lo que desemboca, todo tipo de desenfreno. En este caso se habla específicamente de las actividades sexuales, quemaban a sus hijos ante Moloc, que se dice que era una estatua de hierro que se ponía sobre el fuego de manera que estaba ardiendo, y ahí ponían a sus bebés para que murieran quemados, como una ofrenda a ese Dios. Entonces, hablar de idolatría está íntimamente ligado con todo tipo de desenfreno, con la rienda suelta a los sentidos, dado que no hay ninguna restricción. Y si a la sociedad le parece buena idea y hacemos lo que a la mayoría le parezca mejor, vamos a llegar a ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque cualquiera que pretenda vivir su vida tomando lo que a él le considere lo mejor, es decir, sin un estándar de moral que obviamente solo puede provenir de Dios, el único Dios verdadero, si tú adoras a otra cosa, le sirves a otro Dios, no tienes ese estándar. Y el estándar viene a formularse por lo que la mayoría quiera. Y ese es el peligro de las democracias. Una democracia como en la que vivimos, se hace lo que la mayoría dice. Si comparamos las democracias contra el comunismo, el socialismo, vemos que hay muchas ventajas, ¿verdad?, en nuestro sistema de gobierno. Pero una democracia corre un grave peligro cuando la gran mayoría de la gente es pagana, cuando la gran mayoría de la gente quiere el desenfreno, le agrada desenfrenar sus pasiones en lugar de frenarlas. Y cuando la mayoría vota, ahí está el peligro, porque se hace lo que la mayoría dice. Y ese es el problema con nuestra sociedad. Si cada vez hay menos valores, si cada vez hay menos respeto por este tipo de cosas, desde la intimidad sexual hasta la ética y los principios en el trabajo y en lo que haces, mientras más gente evite o ignore esas cosas, más peligrosa se va a volver nuestra sociedad, porque esa gente va a votar y esa gente va a decidir, ¿verdad? Así que cuando dice Dios, más bien derriba sus ídolos y haz pedazos sus piedras sagradas, fíjate lo que dice el comentario Hélicos. Dice, los conquistadores generalmente conservaban los ídolos de las naciones conquistadas como trofeos de victoria. Hacerlo estaba prohibido para los israelitas. Más adelante vamos a ver que los filisteos, cuando se apoderaban del arca y las cosas del templo, las guardaban, ¿verdad? Era su trofeo. Entonces, como eso era una práctica en aquellos tiempos, y los israelitas iban a conquistar esa zona, les está diciendo no vayan a hacer lo que normalmente hacen los pueblos cuando conquistan a otros, de guardar los ídolos. Dice el comentario Hélicos también, la idolatría tenía para ellos una atracción tan poderosa y sutil que existía el peligro de que se dejaran seducir por ella, a menos que todo el aparato de adoración de los ídolos fuese destruido y eliminado. Si todos tenemos una tendencia natural para satisfacer nuestros propios deseos y mantienes vivo ese esquema con estas deidades y este tipo de cultos que no limita y refrena esos deseos, sino que los promueve, como ahora hablamos, bueno, no me incluyo, hablan del orgullo gay, es un orgullo. No lo evitan, no lo refrenan, sino que lo promueven y felicitan al que lo acepta y lo practica. ¿Cómo le haces para eliminar eso? Bueno, tienes que deshacer todo ese sistema. Y en aquel entonces la idolatría, y eso está íntimamente ligado, destruir todo el sistema de culto y imágenes de ídolos, era prácticamente estar erradicando de ahí todo ese tipo de cosas que podrían ser lamentablemente atractivos para los israelitas. Luego, siguiente promesa. Siguen 5 promesas continuas y estas 5 dependen de la misma condición. La 4ª promesa es sustento básico. Dios va a proveer el sustento básico, y la 5ª promesa es salud, y ambas están en el versículo 25. Vamos a Éxodo 23, 25. Dice, adora al Señor tu Dios y Él bendecirá tu pan y tu agua. Yo apartaré de ustedes toda enfermedad. Entonces, bendecir el pan y el agua está hablando del sustento básico en aquel entonces, ¿verdad? Obviamente no nada más van a comer pan y agua, ¿verdad? Pero está hablando de lo básico para la vida. Yo bendeciré tu pan y tu agua, es decir, va a haber provisión, te va a hacer para bien, no vas a estar
teniendo problemas con esa provisión y el sustento básico que necesitas. Yo apartaré de ustedes toda enfermedad, es otra promesa, ¿verdad? Sabemos que hay enfermedades naturales y hay enfermedades espirituales. Las enfermedades espirituales las vemos claramente en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Cuando Jesús habló de una mujer que había estado atada por Satanás durante 15 años, vemos que claramente puede haber una influencia espiritual en una enfermedad física, pero no todas, ¿verdad? El que nació ciego, le preguntaron a Jesús, ¿por qué nació así verdad? ¿Pecó él o pecaron sus padres? Y Jesús dijo, ni él ni sus padres, está así para que se manifieste la gloria de Dios. Entonces, cuando Dios habla de bendecir el pan y el agua y apartar toda enfermedad, ¿cuál es la condición? Lo primero que dice, adora al Señor tu Dios. Pero me parece que los cristianos tenemos ciertos problemas al hablar de la adoración, sobre todo aquellos que no tienen una base bíblica firme. Tú pregúntale a un cristiano cualquiera, dile, oye, ¿qué es la adoración? Y te va a decir, mira, es cuando en la alabanza, antes de la predicación, ponen las tranquilitas. Esa es la adoración. ¿Qué es adorar a Dios? Te van a decir otros, pues cantarle, porque nosotros vamos a adorar y le cantamos. Así cuando dice aquí, adora al Señor tu Dios, algunos entienden, tristemente, que si van a la iglesia y le cantan, ya están adorando a Dios. Pero eso es un grave error, ¿verdad? Además, la traducción aquí no es apropiada, aunque podría ser válida, me parece que no se apega a lo que el original dice. Vamos a leer ese versículo en la Reina Valera 60. Dice, mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Y aquí la palabra que la NBI traduce como adora, y la Reina Valera 60 como serviréis, es el hebreo abad, que se traduce como trabajar o servir. Entonces, cuando la NBI dice adora al Señor, la palabra adorar, claro que comprende también el servicio a Dios, ¿verdad? Porque la adoración a Dios es rendirnos a Él, servirle a Él, glorificarlo a Él, todo lo que hagamos tiene que ver con Él. Eso es adorar a Dios, no nada más cantar. Pero cuando habla específicamente serviréis, está hablando tu servicio a Dios. Si sirves a Dios, va a bendecir tu pan y tu agua y va a quitar las enfermedades. Sabemos que Jesús dijo, ¿verdad? Cuando oren, digan, Padre nuestro que estás en el cielo, etcétera, 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 danos hoy nuestro pan de cada día. Y Jesús decía, si ustedes siendo malos saben darle buenas cosas a sus hijos, cuanto más su Padre que está en el cielo. Dice, Dios ya sabe lo que necesitan, ¿verdad? Entonces, lo que está diciendo aquí es, si tú le sirves a Dios, tienes el sustento garantizado y te voy a librar de enfermedad, toda enfermedad. Pero si no sirves a Dios, entonces vas a tener problemas con el sustento y vas a enfrentar enfermedades. Sexta promesa, versículo 26. En tu país ninguna mujer abortará ni será estéril. Yo te concederé larga vida. Y aquí dos promesas implícitas, ¿verdad? O juntas. Ninguna mujer abortará ni será estéril y les va a dar una larga vida. ¿Cuál es la condición de esta? La misma de la anterior, servir a Dios. Séptima promesa, Éxodo 23-27. En toda nación donde pongas el pie, haré que tus enemigos te tengan miedo, se turben y huyen de ti. O sea, temor de ellos en sus enemigos. Algo similar Dios dijo cuando Noé salió del arca, ¿verdad? El temor de ustedes estará en los animales. Ahora está hablando que el temor de los israelitas estará en todos sus enemigos. ¿Cuál es la condición? Servir a Dios. Octava promesa, Éxodo 23, versículo 28 al 30. Dice, delante de ti enviaré avispas para que ahuyenten a los heveos, cananeos e hititas. Sin embargo, no los desalojaré en un solo año. No sea que, al quedarse desolada la tierra, aumente el número de animales salvajes y te ataquen. Los desalojaré poco a poco hasta que seas lo bastante fuerte para tomar posesión de la tierra. Ahora fíjate lo que está. ¿Cuál es la promesa aquí? Voy a desalojar a esa gente, pero de forma controlada. De manera que la ausencia de las personas así repentina provoque que los animales salvajes se multipliquen y te ataquen. Vamos a ver un caso donde sucedió eso en Segunda de Reyes,
capítulo 17, versículo 24 al 26. Dice, para reemplazar a los israelitas en los poblados de Samaria, el rey de Asiria trajo gente de Babilonia. Cuta, Aba, Hamad y Sepharvaim. Estos tomaron posesión de Samaria y habitaron en sus poblados. Al principio, cuando se establecieron, no adoraban al Señor, de modo que el Señor les envió leones que causaran estragos en la población. Entonces les dieron este informe al rey de Asiria. La gente que su majestad deportó y estableció en los poblados de Samaria no sabe lo que requiere el Dios de ese país. Por esa razón, Él les ha enviado leones para que los maten. Y aquí vemos dos cosas juntas, ¿verdad? Los que están ahí no sirven a Dios, no se cumple la condición de controlar esa población animal y Dios envía leones para que los ataquen. Pero también, ¿por qué hay leones atacando a la gente? Porque los de Asiria sacaron a los israelitas de ahí, ¿verdad? Así, de tajo. Y eso provocó que los animales se multiplicaran. Y cuando llegan y no sirven a Dios, se cumplen las dos cosas, ¿verdad? No tienen la condición y la tierra no fue desalojada apropiadamente, así que se vieron atacados por las fieras. La promesa que Dios hace es, mira, tú vas a ir allá, vas a atacar a tus enemigos, pero yo tengo control de cuándo se marchan y cuándo no. De manera que las bestias salvajes no se convierten en un problema, pero conforme crezcas y te vuelvas más numeroso, es lo que se refiere a ser más fuerte, entonces vas a ir tomando posesión de la tierra, de manera que las bestias no van a ser un problema para ti, ¿verdad? Porque no va a haber zonas deshabitadas. Entonces, hasta eso, Dios está contemplando incluso eso, ¿verdad? Toda la consecuencia que sucedería cuando la gente salga. Dice Dios, yo les voy a ir desalojando de a poco, de manera controlada. La condición es, si me sirves. Y luego, novena y última promesa. Éxodo 23, versículo 31 al 33. Dice, extenderé las fronteras de tu país, desde el mar Rojo hasta el mar Mediterráneo, y desde el desierto hasta el río Éufrates. Pondré bajo tu dominio los que habiten allí, y tú los desalojarás. No hagas ningún pacto con ellos ni con sus dioses. Si los dejas vivir en tu tierra, te pondrán una trampa para que adores a sus dioses y acabarás pecando contra mí. Entonces la promesa es posesión de una región muy grande de tierra. Condición, no hagas ningún pacto con ellos ni con sus dioses. El comentario Helicos dice, en ese momento del tiempo era costumbre que los tratados entre naciones contuvieran un reconocimiento de cada uno de los dioses del otro. Así, un tratado de una nación con otra era una especie de tratado con sus dioses. O sea, si una nación iba a invadir a otra y mejor haciendo un tratado de paz, bueno, implicaba que respetarían a los dioses de cada quien. Y bueno, israelitas, nosotros los respetamos con su Dios, nosotros tenemos estos dioses, así que me respetas, ¿verdad? Y si van a vivir juntos, ahí está el problema. Porque dice, si los dejas vivir en tu tierra, te pondrán una trampa para que adores a sus dioses y acabarás pecando contra mí. Y aquí vuelve a salir un tema a relucir. ¿Por qué el objetivo de Dios de recalcar? No dejes a los idólatras ahí porque te van a convencer. ¿Qué tiene de atractivo la idolatría? Dicen ahora, ¿quién se le ocurre agarrar un pedazo de yeso y decir este es mi Dios y lo voy a adorar? ¿A quién se le ocurre? ¿Qué de atractivo tiene eso? Bueno, me voy a hacer un Dios, el Dios de la lluvia, y le voy a danzar cada que quiero que llueva. ¿Por qué eso me resultaría atractivo? Eso hace que algunos piensen, la idolatría era cosas de antes, ahorita ya nadie es idólatra, ¿verdad? Ahora vemos a Abimael Salas o el pronóstico del tiempo, ¿verdad? No le rezamos a un Dios de la lluvia para que llueva. Sabemos cómo está eso, ¿verdad? Sabemos que las corrientes de aire y la humedad que se recogen tal mar y llega hasta acá, y aire frío con aire caliente se mezcla y hace tormentas o ciclones, huracanes, etcétera. Nosotros ya no tenemos problema con la idolatría, pero obviamente no se trata de eso, ¿verdad? Porque seguimos siendo idólatras, aunque no tenemos ese tipo de esculturas o imágenes materiales, ¿verdad? El peligro del ídolo es que al no estar basado en los estándares de Dios y en la moral de Dios, un ídolo que nada es,
implica el desenfreno de tus pasiones. Ya no luchas contigo mismo, sino que te dejas ir y lo disfrutas. Y supuestamente tienes autorización para hacerlo. Así que nuestra sociedad no tiene imágenes, bueno, algunos, pero la gran mayoría no tiene una imagen en la que se postre y le rece y le adore, porque sus ídolos son ellos mismos, o incluso la ciencia. Nuestra cultura ha llegado a pensar que la ciencia lo explica todo. Y precisamente ahí hay serios problemas, porque la ciencia no es inútil. La ciencia describe los fenómenos naturales, describe la realidad en muchos términos y circunstancias y situaciones, por así decirlo, que pueden ser complejas y que incluso parecen como sobrenaturales. La ciencia es muy útil para decir, esto es lo que está pasando. La ciencia puede describir la realidad asombrosamente. Una persona sentada en su escritorio puede estar haciendo ejercicios matemáticos y jugando con fórmulas y profundizando en los números y poder determinar que debe existir algo como un agujero negro y luego ir y observar que realmente existen los agujeros negros. ¿Y cómo puede ser que una persona en su escritorio, con las matemáticas, sin saber que los agujeros negros existen, pueda encontrar que debe de haber agujeros negros y luego que sea confirmado por la realidad? Así que la ciencia es muy útil. El problema es que la ciencia no te dice cómo deben ser las cosas. Te dice cómo son, pero no cómo deben ser. La ciencia te puede decir, la vida empieza en la concepción humana, pero no te dice si la puedes matar o no. ¿Verdad? Así que el cientificismo es idolatría, el pensar que solamente el método científico te puede dar verdad. Es totalmente falso, porque para empezar, si tú piensas que la verdad proviene de la ciencia, ya tienes un problema, porque la ciencia no te dice el deber ser de las cosas. Te dice lo que es, pero no cómo debería ser. Así que cuando las personas confían en ellos o en lo que la ciencia dice, si la ciencia dice, mira, son dos hombres, se aman, no les pasa nada, pues que lo hagan. La ciencia no le va a poner un pero a eso, ni a la pedofilia, ni a la poligamia, a nada. Es más, si tú sigues fielmente la teoría de la evolución, se justifica que el fuerte mate al débil. Se justifica que matemos a los ancianos. Dicen ellos, pues nomás están consumiendo recursos y ya no generan, no nos sirven en la sociedad. Mejor vamos a matarlos. Es más, pregúntale, ¿te quieres morir? Pues ya te mato de una vez, digo, ¿para qué sufres? La eutanasia. Hay países en Europa donde dices, yo sabes que yo ya me quiero morir, ya no quiero seguir, porque estás viejo, porque estás enfermo. Ahí vas y está permitido, y vas y te matan, legalmente. ¿Por qué? Porque realmente es un beneficio para la sociedad. Entonces la idolatría sigue vigente, aunque no como la de ellos. ¿Y por qué es tan atractiva? Porque te da libre acceso o te abre la puerta para que hagas lo que desees hacer. Ese es el peligro que está aquí. No los dejes habitar contigo. ¿Por qué? Porque te van a convencer. Porque ellos constantemente están tratando de hacer lo que les nace hacer, satisfacer sus propios deseos. Y aunque somos regenerados, seguimos teniendo esos mismos deseos. Y la constante convivencia con eso va a terminar seduciéndote. Por eso lo mejor es mantenerte alejado de esas cosas. Y es lo que está diciendo Dios aquí. Si los dejas vivir en tu tierra, te pondrán una trampa para que adores a sus dioses y acabarás pecando contra mí. Ahora, pero si esta prohibición, o sea, está la condición, no los dejes vivir en tu tierra, ¿verdad? Me voy a adelantar un poco, bueno, un mucho, a los tiempos de Josué. ¿Qué pasó con Rahab la ramera después de que ayudó a los espías? Vivió con los israelitas, ¿verdad? ¿Quebrantaron esta condición? Dice, si los dejas vivir en tu tierra, te pondrán una trampa para que adores a sus dioses y acabarás pecando contra mí. Y a Rahab la adoptaron, ¿verdad? Y terminó viviendo con los israelitas. ¿Quebraron la condición? No. ¿Por qué no? Bueno,
¿Qué dice el versículo 32? No hagas ningún pacto con ellos ni con sus dioses. Si los dejas vivir en tu tierra, te pondrán una trampa para que adores a sus dioses. O sea, que a los que no debes dejar vivir entre ellos son los idólatras. ¿Rahab era una idólatra? Era, pero se convirtió al Dios viviente, ¿verdad? Fue lo que le dijo a los espías. Le conocía a Jehová, había oído lo que habían hecho y tenía temor de él, y eso no es natural. Dios le había dado fe a Rahab. Así que Rahab fue aceptada sin fallar en esta condición. ¿Por qué? Porque Rahab renunció a los dioses y se convirtió al único Dios verdadero. Así que esta condición aplica solo para aquellos que no renuncian a sus dioses y quieren vivir entre los israelitas. Te pondrán una trampa. Ahora, aquí yo veo un paralelismo impresionante con lo que pasa en muchas iglesias que no tienen la Escritura como máxima autoridad. Porque, no sé, los que hayan estado en una iglesia así sabrán que estoy diciendo verdad. Y lo he dicho muchas veces. Una iglesia que no practica la disciplina de la iglesia acepta a cualquier persona como cristiano, ¿verdad? Y tienes un montón de cabras locas. Un montón de cabras que se creen ovejas. Y esas cabras son tropezadero constante para las ovejas. ¿Por qué? Porque esas cabras locas, cabras que se creen ovejas, se dejan guiar por sus propios deseos, por lo que les parece mejor, pero al mismo tiempo son considerados cristianos. Y los cristianos, les dicen, son cristianos carnales o cristianos tibios. Pero bíblicamente no existe un concepto o un término medio entre cristiano y mundano. ¿Eres o no eres? Y Jesús dijo, al árbol lo conoces por sus frutos. Así que si alguien se dice cristiano, pero no vive como tal, no es cristiano. El problema es que ahí lo dejan como si fuera cristiano y los hacen líderes y algunos hasta los hacen pastores. ¿Y cuál es el problema de esa mezcla? Pues que esa iglesia nunca va a crecer en madurez. ¿Por qué? Por todas las cabras locas que están generando problemas ahí. Ahora hay otros que no vamos a poder detectar cuando dice la Escritura que el trigo y la cizaña crecen juntos. Y son muy similares cuando están creciendo. La única forma de distinguirlos es cuando dan fruto. Así que aunque nosotros, practicando la disciplina, podamos seguir el proceso de la disciplina en Mateo 18, 15 al 17 y sacar de entre nosotros a todos aquellos que no se arrepienten de sus obras, aún sigue habiendo cizaña que no podemos percibir, como Judas, a quien Jesús directamente dijo, bueno, específicamente a unos de sus apóstoles les dijo quién era, ¿verdad? Pero siempre estuvo diciendo, uno entre nosotros es del diablo, ¿verdad? Uno entre nosotros nació para perderse, y nadie sospechaba de Judas. Cizaña entre el trigo y genera problemas. Pero esa no es visible, a menos que Dios lo exhiba. Muchas veces vamos a darnos cuenta que hay cizaña entre nosotros hasta que Dios exhibe el pecado de alguien, pecado grave que resulta expulsado. Estaba con nosotros, mas no era de nosotros, dice el apóstol Juan, y su salida sirvió para demostrar que no era de los de nosotros. Así que tenemos un problema constante, de manera que ellos no podían tener esta gente idólatra entre ellos porque era una trampa constante, ¿verdad? Pero fíjate, Dios cuando diseña y planea la iglesia, da instrucciones para que todo aquel que viva como pagano sea expulsado. O sea que la iglesia siempre está haciendo el esfuerzo por mantenerse pura en ese sentido. Puros cristianos, hasta donde podemos ver que es las apariencias. Pero Dios en su sabiduría, como quiera, deja personas que no son cristianas y las deja como si fueran cristianos. Sabe Dios perfectamente que nos engaña. Esa persona nos está engañando a nosotros, pero Dios no puede ser engañado. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Dios hace eso? Y no lo deja como algo oculto, lo dice literalmente en su escritura. El trigo y la cizaña crecen juntos. ¿Cuál es el objetivo de Dios en eso? Que nunca te confíes, que siempre estés pendiente, alerta por lo que otros te piden que hagas o lo que otros están haciendo. Siempre tienes que estar alerta de que las decisiones que se tomen individualmente o como iglesia estén basadas en la Escritura.
Porque nunca puedes decir, bueno, somos puros cristianos, todo lo que hagamos va a estar bien. No. Tenemos que estar alerta, buscando la doctrina que algunos enseñan, analizando lo que otros dicen, analizando los que, aún siendo de la misma congregación, están haciendo lo opuesto a lo que dice la Escritura. Y como es una garantía que va a haber cizaña, la iglesia jamás va a poder relajarse en lo que hace. Siempre va a tener que estar alerta. Visiblemente podemos detectarlos y seguimos el proceso de disciplina y terminarán expulsados, a menos que Dios muestre que son suyos, ¿verdad?, al darles arrepentimiento. Pero los otros, lo que son la cizaña, quizás nunca los descubriremos en esta vida. Pero aquí está la alerta con los israelitas. Son paganos, no los dejes habitar ahí. Iglesias que se dicen cristianas, tenemos el proceso de la disciplina de Mateo 18, 15 al 17. Si son paganos, no los dejes estar allí. Es fundamental que la iglesia entienda el peligro de tener a los que se dicen cristianos, pero que no viven como si lo fueran, ¿verdad? Hay advertencias claras en la Escritura. No te juntes, no estés con ninguno que diciendo ser hermano no se comporte como tal, ¿verdad? Cualquiera que tenga un evangelio diferente sea anatema. No seas cómplice de sus malas obras, dice el apóstol Pablo. Así que vemos que la condición, voy a extender el país, voy a desalojar con cuidado, pero tienes que deshacerte de todos los idólatras. A menos que se arrepientan y se vuelvan a Dios, los puedes aceptar. Si no, no les permitas estar en el mismo lugar, porque terminarán tendiéndote una trampa. Hay un peligro constante que aún las iglesias cristianas enfrentamos y que debemos tener en claro, que es muy importante para el bien de todos que practiquemos la disciplina en la iglesia, ¿verdad? De otra manera, solo nos estamos poniendo o nos estamos permitiendo los tropiezos y las caídas a causa de los que, diciendo ser cristianos, no lo son en realidad. Bueno, entonces, con esta última promesa terminamos el libro del pacto. Esas promesas condicionadas, vamos a ver que todas van a ser quebrantadas, es decir, los israelitas no van a cumplir con estas condiciones. Así que cuando Dios les da las condiciones, podemos entender que no es el propósito de Dios, o no es que Dios haya estado engañado cuando se las dijo, ¿verdad? Algunos piensan que el Antiguo Testamento es un libro que describe todos los intentos que Dios hizo por salvar a su gente y no pudo. Y en el Nuevo Testamento se le ocurrió la buena idea entonces de mandar a Jesús, porque había fracasado en el Antiguo Testamento. Ver estos pasajes donde parece que Dios les está diciendo, miren, vamos a hacerle así, yo hago esto y ustedes hacen eso, ¿ok? Como si Dios tuviera toda la esperanza de que va a funcionar. Como si Dios fuera así como medio ingenuo o inocente y le creyera a la gente. Y luego le falla y fracasa y se le mueren todos los israelitas. No, ¿cuál se le mueren? Le está hablando una generación que no va a encontrar nada de esto, que no va a vivir nada de esto, porque van a morir en el desierto. Entonces, ¿por qué se los dice? ¿Por qué las condiciones? Bueno, porque el hecho de que la humanidad no pueda cumplir las condiciones en nada altera las condiciones que se requieren para estar con Dios. ¿Me explico? Si tú quieres ir al cine, el boleto cuesta, ¿verdad? Y le dices, es que yo soy pobre. Dice, bueno, no, pues ¿sabes qué? Pásale gratis, ¿sí? Dice, bueno, eres pobre, es tu problema. Esto es lo que cuesta entrar, ¿verdad? Dios dice, voy a habitar con ustedes, van a ser mi pueblo, tienen que obedecerme en todo. Y si me obedecen y cumplen todas mis instrucciones y me sirven a mí, les voy a dar esto. Oye Dios, pero sabes que no pueden. Claro que lo sabe, perfectamente. Pero eso en ninguna manera implica que Dios tenga que negociar su santidad o negociar su justicia para que ellos puedan hacerlo. ¿Me explico? Eso es lo que se requiere, independientemente de si puedes o no. Y ahí está la muestra, como la ley nos lleva a Cristo, nos lleva a reconocer la necesidad de un Salvador. Porque aunque los israelitas se sienten capaces de cumplirlo,
se van a dar cuenta de que no lo son. Y un verdadero hijo de Dios ya sabe que no puede, ¿verdad? Si alguien tratara de ponerte ese pacto, si Dios dijera, mira Hernán, te propongo, si tú me obedeces en todo, yo te voy a salvar, ¿cómo ves? Diría, no Señor, líbrame de mí mismo, si no es por tu gracia, por tu misericordia, yo no me voy a salvar. ¿Pero qué van a hacer los israelitas? Órale Dios, le entramos, nos comprometemos a que vamos a cumplir con todo. Ahí puedes ver qué clase de persona es un ser humano natural. Lo triste es que los cristianos a veces quieren comportarse así, ¿verdad? Dios, yo te pido que me bendigas porque me he portado bien. He ido a las reuniones, toda la serie de fundamentos la he visto. Me merezco una bendición. No, qué bárbaro. Por tus méritos, por tus obras, lo que te mereces es la condenación. Nunca se te ocurra pedirle a Dios que te dé algo que mereces, porque no te va a dar lo que tú crees. Te va a dar lo que te mereces. No sería para nada sabio pedirle a Dios que te dé conforme a tus obras. Más bien el Señor, ten misericordia de este pecador y no me des lo que merezco. Me gustaría tener eso, pero no sea mi voluntad sino la tuya, porque aún mis deseos pueden ser contrarios a tu palabra. Esa es la oración de alguien que conoce a Dios. Esa es la forma en que alguien que conoce a Dios se acerca a pedirle algo a Él, sabiendo exactamente quién es Él, y que no puedes esperar ninguna bendición de Dios por tus méritos. Si Dios decide bendecirte es por pura gracia, y esa es la humildad que todo hijo de Dios debe tener. Así que estos israelitas, la gran mayoría de ellos no conocen a Dios, y se les va a hacer fácil aceptar los términos, sin darse cuenta que ellos mismos se están condenando al hacerlo. Pero bueno, ya con esto, al final del capítulo 23, el capítulo 24 ya continúa con la narrativa de lo que nos habíamos quedado. Estaban en el Sinaí, ¿verdad? Aún no emprenden, aún no salen de ahí. Y todos estos capítulos que vimos, 21, 22 y 23, 20, 21, 22 y 23, tenían que ver con lo que Dios le dijo a Moisés, que se escribió en el libro del pacto. Y a partir del capítulo que sigue, si Dios lo permite, a partir del próximo miércoles, continuamos con la narrativa de todo el viaje que tuvieron que seguir para llegar a la tierra prometida. Así que terminamos con eso hoy. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Yo creo que hay que agradecer a Dios que el nuevo pacto no es condicional, ¿verdad? Él ha prometido hacernos a la imagen de su Hijo. Él ha prometido disciplinarnos, darnos todo lo que necesitemos, guiarnos, y su Espíritu Santo en nosotros es la garantía de lo que va a hacer, de lo que Él va a hacer. Así que todo aquel que ha nacido de nuevo tiene el Espíritu Santo, tiene garantizada la promesa de Dios. Nosotros no obedecemos para obtener algo de Dios, obedecemos por todo lo que Dios nos ha dado. ¿Me explico? Nuestra obediencia es una consecuencia, es gratitud por lo que ya hizo. Nuestro esfuerzo es por gratitud a lo que ya hizo, no por obtener más de parte de Dios. Sabemos que hay una recompensa, ¿verdad? Y la recompensa está basada en tu fidelidad. A uno se le da ciertas cosas, ciertos dones, a otro se le da más, a otro se le da menos. No es una competencia a ver quién produce más, es fidelidad a lo que se te dio. Así que nos esforzamos, le servimos a Dios por lo que Él ya hizo por nosotros. Los israelitas se tenían que esforzar y tenían que servirle a Dios para obtener los beneficios de parte de Dios. Así que estamos en un pacto muchísimo mejor. Y por favor, no cometamos el error de tratar de vivir en el viejo pacto cuando estamos en el nuevo. Así que agradezcamos a Dios y permitámosle que nos permita estar conscientes siempre de lo que somos y nuestra condición delante de Él para que podamos caminar en humildad. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque tuviste a bien hacernos nacer en este tiempo. Tuviste a bien traernos después del pacto de la gracia, Señor. Y podemos entender que todas tus promesas son incondicionales. Tú nos has dado todo lo que necesitamos para la salvación.
has provisto todo el pago, has provisto todos los medios, has provisto todas las provisiones, bendiciones, entendimiento, todo lo que se requiere está ordenado para nuestra vida y se irá manifestando conforme pasa el tiempo. Y por eso, Señor, estamos agradecidos y pasaremos toda la eternidad agradeciéndote y sirviéndote por lo que nos has dado, Señor. Líbranos de nosotros mismos y de tratar de presionarte o tratar de manipularte para que nos bendigas con la excusa de que nos hemos portado bien. Líbranos de nuestro perverso corazón cuando piensa que merecemos algo de ti porque nos hemos esforzado en hacer tu voluntad. Enséñanos a estar conscientes como Jesús dijo, ¿verdad? Cuando hayamos hecho todo lo que se nos pide, digamos, siervos inútiles somos, porque solo hicimos lo que se nos pidió. Enséñanos a comprender y a tener siempre presente, Señor, que no nos esforzamos por servirte para ganarnos algo. Nos esforzamos en servirte porque ya nos has dado todo. Enséñanos a ver siempre, Señor, las grandes riquezas espirituales que nos has entregado, cosa que ningún ser humano podría obtener por cuenta propia. La salvación que tiene un precio invaluable, la vida de tu Hijo, Señor, nos la diste gratuitamente para gloria de tu nombre. Y te rogamos que nos permitas estar conscientes de eso siempre. Como dijo Jesús, hacer tesoros en el cielo, no en la tierra. Que nuestros ojos estén puestos, Señor, en tu reino, en lo que viene, no en lo que tenemos ahora. Podremos tener abundancia o escasez. No permitas que nuestras emociones o nuestras decisiones estén basadas en lo material que tenemos. Permítenos decidir, comportarnos, estar motivados y planear de acuerdo a lo que espiritualmente, Señor, nos has dado. Enséñanos a ser hallados fieles, hombres y mujeres que hacen buen uso de tu palabra, que le aplican de manera correcta. Que podamos ser justos cuando se requiere y misericordiosos cuando tengamos que hacerlo, Señor. Que podamos ser diligentes en toda obra que nos has encomendado, mostrando siempre gratitud, dejando en claro que el único que merece la gloria y la honra eres tú por lo que hiciste. Así que, Señor, ayúdanos a que todo eso que aprendimos del libro del pacto, en cuanto a tu forma de ser, tu carácter, en cuanto a nuestra condición y nuestra naturaleza, y en cuanto a los medios que tú diste en aquel entonces para refrenar la maldad, enséñanos a entenderlo y aplicarlo a nuestras vidas y ver los medios que has dado para refrenar la maldad de nuestros tiempos. Permítenos ver que tú sigues siendo el mismo hoy y siempre, Señor, y que tu carácter no cambia. Y enséñanos a estar conscientes de lo que la ley dice de nosotros, que sea nuestro espejo, que refleje nuestra maldad, nuestras carencias y nuestra perversión, para que siempre podamos acudir a ti, Señor, humillados, pero al mismo tiempo confiados en que tú eres fiel y justo para perdonarnos por la obra de Cristo. Así que te agradecemos, Señor, por este tiempo que estuvimos estudiando el libro del pacto y te rogamos que nos sigas enseñando en lo que resta de nuestras vidas. Gracias, Padre. Amén. Pueden sentarse. Pasamos a la sección de preguntas. Y hay preguntas aquí. Primera pregunta de Amparo Tagle o Tagol. Dice: desde Chile, bendiciones. ¿Cómo podemos discernir el nuevo nacimiento? Saludos en Cristo. Bueno, no sé si está relacionado al tema de hoy, pero brevemente, el nuevo nacimiento, en términos bíblicos, es un cambio radical en la persona. Sus deseos cambian, sus motivaciones cambian, sus obras cambian, su manera de pensar cambia, y ahora Cristo se vuelve su principal objetivo. Tiene un hambre nunca antes experimentada por la palabra de Dios, un hambre por hacer las cosas de Dios, un hambre por conocer cada vez más a Dios, y eso va a caracterizar la manera en que camina y en la que anda, ¿verdad? Una persona que ha nacido de nuevo va a buscar la comunión con sus hermanos en Cristo y va a buscar un lugar donde le enseñen a conocer cada vez más a Dios. Entonces, una persona que ha nacido de nuevo tiene ese cambio radical. Puede haber circunstancias en las que una persona nació en una familia cristiana y ha estado viviendo siempre con los estándares cristianos de su familia, de manera que cuando nace de nuevo, prácticamente no ves un cambio radical, porque esa persona nunca se entregó a sí misma a los deseos del mundo, ¿verdad?, o las obras de la carne.
Así que comprendo y entiendo, que no es mi caso, pero lo puedo comprender, que haya personas que hayan nacido en una familia cristiana, son nacidas de nuevo y no encuentren en sí mismo ese cambio radical. Eso no significa que no han nacido de nuevo, ¿verdad? Simplemente el que ha nacido de nuevo en esas circunstancias se va a dar cuenta que va a tener un hambre renovada, un deseo renovado, algo que siempre ha estado presente en su vida, pero ahora de una manera mucho más, digamos, poderosa, o una pasión más fuerte por hacer lo que agrada a Dios, y un descanso en saber que Dios lo ha salvado. Puede ser muy sutil en ese tipo de casos, pero en la gran mayoría de los demás el cambio es muy evidente. Siguiente. Pregunta Jesús: ¿esta última promesa de los israelitas se aplica a nuestra vida cotidiana cuando la mayoría de tu círculo social cree o adora ídolos? Sí y no. Sí, porque tenemos el mismo peligro, ¿verdad?, de ceder a nuestras propias pasiones, cosa que normalmente los que no son cristianos hacen con naturalidad. Entonces, cuando permitimos, fíjate lo que dice la última promesa, ¿verdad? La condición es que no los permitas habitar allí. Una cosa es que tú te relaciones con tus compañeros de trabajo, o de donde estés, en la escuela. Obviamente la gran mayoría no va a ser creyente, pero eso no implica necesariamente un problema, ¿verdad?, porque tenemos que ser luz en las tinieblas. Así como Jesús se rodeaba de gente reconocida como pecadora, sin embargo él nunca pecó porque era luz en las tinieblas, nosotros tenemos un llamado muy similar, tenemos que ser luz en las tinieblas. El punto es que cuando tú permites que estas personas lleguen a un nivel más íntimo, un círculo mucho más cercano a ti, donde es como si habitaras junto con ellos, te acostumbras a lo que ellos hacen, entonces sí estás en peligro y debes mantener un margen. Yo he visto eso mucho y lo viví cuando empezaba a ser cristiano, que a pesar de que yo era muy mal hablado, ¿verdad?, decía muchas maldiciones. Cuando Dios me convirtió, me enfrenté con ese problema. Ya no sabía cómo hablar porque sin maldiciones no hallaba qué decir. Y fue un proceso en entender y ver diccionario que hay más palabras que las que yo usaba, pero aunque lo vencí y pude dejar de decir maldiciones en un periodo muy corto, conforme pasaba el tiempo, mis compañeros de trabajo y todo eran muy mal hablados, y algunas veces me vi tentado a hablar exactamente como ellos, o en una expresión espontánea podía decir una mala palabra como los otros acostumbraban, y me sorprendí a mí mismo. Yo no hablo así, pero estar tanto tiempo conviviendo con los que hablan así, empiezas a adoptar esas palabras o esas prácticas porque se ven como algo normal. Nadie se ofende, nadie lo ve como algo fuera de lugar, al contrario, te tratan como fuera de lugar si no hablas como ellos. Entonces caemos en el peligro de empezar a adoptar estas cosas porque nos empapamos de ese ambiente. Y la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y corazón, ahí la palabra corazón, en griego cardia, se refiere al hombre interior, a nuestra mente, a nuestra personalidad. Entonces cuando ves que empiezas a hablar como ellos, es una señal de que estás demasiado saturado de ese ambiente. Y tienes que asegurarte de tener un ambiente sano, un ambiente en comunión con los cristianos, con los que no hablan así, de manera que puedas contrarrestar esa influencia del mundo que constantemente tienes. Así que sí hay un peligro de tropezadero cuando nos relacionamos demasiado con el mundo, pero al mismo tiempo no estamos llamados a aislarnos del mundo, sino a hacer luz en medio de las tinieblas. Así que todos aquellos que tengan contacto constante con el mundo y se empiecen a sentir influenciados, tienen que asegurarse como santidad que deben de tener, de estar contrarrestando y saturando su mente de las cosas de Dios para no saturar su mente con las cosas del mundo. Así que va a ser una lucha constante. Tenemos el mismo peligro, por así decirlo, que podamos caer cuando estamos influenciados constantemente por el mundo, pero al mismo tiempo no estamos llamados a aislarnos como los israelitas fueron llamados. Siguiente pregunta. Dice Brenda Valdés: ¿qué nación sería ahora los cananeos, heveos, saduceos, etcétera? Bueno, más adelante llegaremos a ese tema, pero ahorita no los tengo frescos en la mente. Así que si podemos ubicar en un mapa, pues actualmente tienes a lo que es Jerusalén y podía abarcar hasta ciertas cosas de Irak, y ya me falla ahorita la mente con el mapa, así que dame oportunidad y más adelante cuando volvamos a analizar cómo están llegando y a qué naciones se están enfrentando, las vamos a ir ubicando en el mapa
y haremos una ubicación ahora, digamos, con un mapa actual para ver qué naciones corresponden. Así que dame chance de llegar a esos temas. Brenda Valdés también dice, ¿este pacto es solo para los israelitas? ¿No aplica para nosotros o es para todos? Solo que los usó a ellos como ejemplo. No, este es el pacto de Moisés, en la ley de Moisés específicamente con los israelitas o con cualquier prosélito, ¿verdad? Que se integrará al pueblo de Israel. Pero definitivamente nosotros no estamos bajo ese pacto. El pacto que tenemos en Cristo es un pacto mucho mejor. Te recomiendo que leas la carta a los Hebreos. Siguiente, Jesús Ortiz Franco. ¿Qué quiere decir que les va a mandar a avispas a los enemigos de Dios? Se escucha como si fueran detrás de ellos corriendo y sacándolos de la ciudad. Sí, el hebreo ahí se debería traducir como avispones. Y más adelante vamos a ver, creo que ya es en los tiempos de Josué, creo que con respecto a Jericó, Dios les dice que no se gloríen como si ellos hubieran sacado a esos pueblos, sino que fue Dios que les envió avispones. De manera que cumplió lo que había dicho, ¿verdad? Pero sí, literalmente se refiere a los avispones. Creo que la Reina Valera 60 los traduce como tábanos. Y esos tábanos es la palabra que se utiliza para hablar una de las plagas de Egipto, cuando llegaron los moscas o tábanos. Entonces, en el hebreo específicamente habla de avispones y literalmente vamos a ver que Dios muestra que cumplió con esta condición, así que es algo que debemos tomar como literal. Y sí, seguramente estaban corriendo de los avispones. Rosa Ramírez, en Juan 4:24 dice, Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Mi pregunta es, ¿cómo es que los que nacimos de nuevo podemos adorar a Dios? Pues sirviéndole, ¿verdad? Cuando dice que se debe adorar en espíritu y en verdad, en espíritu tiene que ver con lo espiritual, las cosas de Dios, ¿verdad? Y en verdad debería traducirse como verdaderamente, en lo que es correcto. Así que nuestra responsabilidad es servir a Dios por medio del Espíritu. El Espíritu Santo en nosotros, haciendo las cosas espirituales que nos llevan a hacer cosas materiales, ¿verdad? Ya sea las cosas que hacemos en cuanto a las obras o lo que hacemos con nuestras manos, ¿verdad? Para que glorifique a Dios. Entonces, adorar a Dios en espíritu y en verdad tiene que ver con ser guiados con el Espíritu Santo y hacer lo que verdaderamente es correcto. No lo que tú quieras, ¿verdad? No es de que yo quiero adorar a Dios de esta manera, no. En espíritu y en verdad implica que tiene que ser con lo que el Espíritu Santo ha revelado y lo que corresponde a la verdad revelada. No es una libertad para que hagas lo que tú quieras. Siguiente, Jesús Ortiz, de nuevo, dice, hasta este capítulo Moisés estaba arriba, porque en el siguiente capítulo Dios dice que suba. Pues mira, todo lo que se describe del libro del pacto, obviamente Moisés lo tuvo que escribir, ¿verdad? Y no estamos seguros, porque no lo dice, si eso lo estuvo escribiendo mientras estaba arriba o bajó y lo escribió y luego Dios le dice que suba. Es decir, esta narración y toda la descripción del libro del pacto, obviamente no significa que Moisés subió y lo estuvo escribiendo allá todo el libro del pacto y luego bajó y se los leyó, ¿verdad? Pudo haber sido que subiera y en distintas ocasiones Dios le estuviera revelando y luego él lo transcribe en el pacto y luego continúa con el relato, ¿verdad? Así que hasta ahorita no lo podemos determinar partiendo del texto. Y de hecho no podríamos saberlo con certeza por la manera en que Moisés recopiló todo lo que había pasado, ¿verdad? Hasta ahora vemos que hay un sentido secuencial, pero no hay nada que garantice que todo lo que está ahí es secuencial. Por ejemplo, cuando nos habla de que no permitas que habiten entre ellos y todo, quizás en el momento en que Moisés lo escribió, ya estaban en la tierra prometida y ya había problemas de ese tipo, como vamos a ver más adelante. Entonces, la manera en que Moisés fue armando y escribiendo el Éxodo no significa que literalmente esas cosas iban pasando, ¿verdad? Y las iba escribiendo. O sea, que hay que entender esa separación. Moisés tuvo toda esa revelación y sabemos que para hablar con Dios subía al monte, ¿verdad? Podemos decir, todo lo que está en el libro del pacto Dios se lo reveló, muy probablemente todo en el monte. Pero que haya sido un solo evento, subida y bajada, no hay forma de saberlo, ¿verdad? De hecho, quizás no tendría mucha congruencia por la manera en que está escrito el libro. Pero bíblicamente no hay forma de asegurarlo, ¿verdad? Entonces, hasta ahí puedo responder. Y son todas las preguntas ya, ¿verdad? ¿Falta una? Por alguna razón
No me ha llegado. ¿Es imagen o es texto? ¿Imagen? No, no la tengo. Ya, se tardó. Jesús Ortiz dice, en el último versículo también lo usan para no juntarte con los familiares paganos en fiestas o visitas familiares porque te contaminas o te haces como a ellos. Bueno, esto ya lo respondí, ¿verdad? Nosotros como iglesia no estamos llamados a aislarlos. De hecho, la oración sacerdotal de Jesús, ¿verdad? Juan 17. Dice, Padre, te ruego por ellos, ¿verdad? No que los quites del mundo, sino que los preserves en el mundo. Obviamente no estamos llamados a encerrarnos en nuestras iglesias y no tener contacto con el mundo, porque eso sería contrario a la gran encomienda de ir y hacer discípulos a las naciones, ¿verdad? Si vas a ser discípulos a las naciones, implica que sales de las 4 paredes de la congregación y te vas al mundo a echar la red, que es el Evangelio, ¿verdad? Y a discipular a todos aquellos que Dios haya convertido. Así que cuando hay eventos familiares y reuniones familiares, en ningún momento la Biblia nos prohíbe que asistamos. Está lleno de paganos, eso no tiene nada que ver, ¿verdad? El punto es que tú debes ser luz en donde estás. Claro que tiene que haber discreción. Si tú sabes que vas a un lugar donde se van a poner todos ebrios y la cosa va a estar violenta, bueno, ve al principio cuando todos están sobrios todavía y cuando veas que ya están perdiendo el control, te retiras. ¿Me explico? Pero en ningún momento estamos llamados a decir, no, yo con el mundo no me junto porque me contamino, porque eso es opuesto a llevar la luz a donde están las tinieblas. Tampoco es una excusa para que diga, entonces me voy a un antro y a un bar para estar ahí en las tinieblas. No. Se trata de que aproveches los momentos para hablar del Evangelio, no que vayas y negligentemente te metas a un lugar donde no corresponde, ¿verdad? Así que hay que tener cuidado con esos pasajes. Y ahora sí es todo, ¿verdad? Muy bien. Entonces hasta aquí nos quedamos. Les recuerdo, ahí está la caja de las ofrendas para que este lugar siga funcionando. Todos tenemos que ofrendar. Nadie recibe sueldos ni salarios, todo lo hacemos gratuitamente, así que lo que se deposita ahí será usado para mantener este auditorio funcionando. Si Dios quiere, entonces el próximo domingo nos vemos para retomar el tema de fundamentos donde nos quedamos. Y pues es todo. Una cosa más. Por favor, no se confíen con la situación del COVID. Nuestras autoridades están anunciando que parece haber un rebrote. Los números indican que el número de personas contagiadas y hospitalizadas creció gravemente y es posible que hablemos de un nuevo encierro, ¿verdad? Otra vez de volver atrás y suspender actividades y a lo mejor volverían a suspender las reuniones, nos enfrentaríamos otra vez a volver a empezar, ¿verdad? Y no tiene mucho sentido. El hecho de que hayan abierto el aforo no significa que ya no hay virus, así que no contribuyamos a las estadísticas, no seamos parte de esos números de contagiados, cuidémonos, ¿verdad? El virus no se ha ido. Se nos dio oportunidad de salir, pero en ningún momento de ser negligentes y de no cuidarnos. Aquí en el auditorio seguimos con todas las medidas. Si me ves a mí sin cubrebocas es porque estoy al micrófono, ¿verdad? Pero todos los demás aquí presentes tienen su cubrebocas. Se acaba la transmisión y yo me pongo el cubrebocas. No quisiera que pensaran, mira, Hernán está sin cubrebocas, ya no pasa nada. No, claro que no. Tenemos todas las regulaciones que se deben de tener. En cuanto se acaba la transmisión me quito el micrófono y me pongo el cubrebocas, así que por favor no se confíen. Cuidémonos para que en lugar de retroceder avancemos y cada vez más de nosotros podamos estar aquí, ¿verdad? Eso es todo. Ahora sí, si Dios quiere, nos vemos el próximo domingo.